familia es un pilar muy firme donde el hombre puede protegerse libre. El Señor Jesús les bendiga, amados hermanos de nuestro Distrito 13, en especial a todos los comités de familia, los pastores. Saludo especial para cada uno de ustedes. Bueno, comparto una reflexión de la palabra del Señor. Espero sea de bendición para sus vidas. Dice en la palabra del Señor en Proverbios 1:7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hablemos del principio de una buena administración. El principio de una buena administración. Bueno, nosotros en la Biblia encontramos muchas personas que fueron tomadas por Dios para administrar. Otras descubrieron la administración como producto de su relación con Dios. Quiero referirme a Adán, primeramente, como un mal administrador. Sabemos los lectores de la Biblia que a este hombre Dios en su momento, en su tiempo, lo tomó, lo puso en el huerto del Edén y le dio mandamientos. Dice la Biblia que le dijo que tenía la facultad, el poder de tomar de todos los frutos del huerto, menos del fruto que el Señor le había dicho que no. Algunos dicen que el fruto prohibido. Pero observando entonces Adán, él no acata la voz de Dios, no obedece la voz de Dios. Olvida ese mandamiento. Por el contrario, toma y come del fruto que el Señor le había dicho que no debía comer. Nosotros siempre hemos mirado el hecho de que el hombre comió, desobedeció, pero debiéramos mirar que hay algo que antecede a esa decisión, a esa falta, y es que Adán, siendo que Dios lo pone como administrador, Adán pierde el temor, porque cuando uno desconoce la palabra de Dios, que es como producto de perder el temor a Dios, de irrespetar a Dios, de no valorar la palabra de Dios. Y eso hace Adán. Él se olvidó del mandamiento y no tuvo temor de lo que Dios le había mandado. Se le hizo fácil comer del árbol, del fruto del árbol que el Señor le había dicho que no comiera. Y entonces miramos las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Él mismo perdió todas las bendiciones que Dios le había dado. Entró el pecado, entró la muerte, entró la enfermedad. Su hijo le quita la vida al otro hijo de él. En fin, todo se dañó. Y no solamente él, sino todos los seres humanos que venimos de Adán, también fuimos salpicados con ese pecado de Adán. Así que Adán es
mirado en la Biblia como un mal administrador. Dios le confía toda su creación, el futuro de su creación, pero es un hombre que no administra bien. Pero podemos observar también que hay en la Biblia buenos administradores, o encontramos en la Biblia buenos administradores. Es el caso de José. José empezó a tener unos sueños. Dios se propuso que llevar a este muchacho hasta una meta. Se proyectó con él. Y José se mantuvo en esa línea, no se salió del propósito de Dios. Y entonces llega este muchacho a vivir a la casa de un hombre llamado Potifar. Y este hombre lo pone de administrador de su casa. Nosotros conocemos la historia bíblica. Dice que le encomendó todo su negocio, todos sus bienes. Y entonces José rinde cuentas y buenas cuentas. José es una persona que se dedica. Y aquellos sueños que había tenido al principio, yo creo que José los tenía pendiente. Dios tiene proyectos conmigo, tiene propósitos conmigo. Cosa que no miró Adán. Quizás no las pensó. Y este muchacho entonces se mantiene en esa línea del pensamiento de Dios. Y fíjese que llega, después de ser el administrador de Potifar, llega a ser un gobernante en Egipto. Y no solamente él disfruta todo lo que ha ganado, todo lo que se ha esforzado como buen administrador, sino que aún su familia, porque la Biblia dice que estando José en Egipto, Jacob y sus otros hijos entraron a Egipto. Y todo lo que había administrado bien, el trabajo que había hecho José, su familia, su padre, se beneficiaron. Así que aquí encontramos a un José que no pierde esa dirección, no pierde el temor de Dios, se mantiene fiel al Señor, aun cuando aquella mujer lo incitó a pecar. Y él dice, yo no puedo hacer esto contra mi Dios. Así que tuvo claro para qué Dios lo había llamado. Dios lo llamó a administrar, pero él se mantuvo fiel como administrador porque siempre eh, eh, tuvo en mente el temor a Dios. No se apartó de la palabra, no se apartó de su Dios. El temor a Dios siempre estuvo con él. Y Dios le dio bendición a él y a su familia. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto? Que cuando tenemos nosotros o cuando guardamos el temor a Dios, Dios nos va a bendecir en las cosas que administramos. Él nos ha puesto a administrar muchas cosas. Tenemos el cargo, tenemos una salvación, tenemos familia, tenemos muchas cosas, tenemos bienes que el Señor nos ha puesto a administrar. Pero hermanos queridos, ¿qué clase de administradores somos? ¿Somos de la línea de Adán o somos de la línea de José? José se mantuvo en el temor de Dios. No olvidó lo que Dios le había dado. Adán sí lo hizo. Adán descuidó todo lo que Dios había puesto en sus manos. Entonces, fíjese usted el fracaso de él. Perdió el temor a Dios. José se mantuvo en el temor de Dios. Si nosotros nos mantenemos ahí en el temor de Dios, Él nos va a bendecir, hermano. Así que la invitación es a mantenernos firmes amando al Señor, guardando su palabra. Este texto dice, el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. Así que si queremos ser buenos administradores, hermano, que nunca perdamos el temor a Dios. Este principio es fundamental para ser buenos administradores. Que el Señor Jesús les bendiga y deseo que esta palabra quede en sus corazones. Bendiciones para todos. Si la familia es dirigida por Dios, daño no puede hacer el dardo del traidor, pues Jesucristo está guiando y defendiendo aquel pilar, pues Jesucristo está guiando y defendiendo aquel hogar.